7:48, buenos días, le enviamos un saludo cordial al doctor Cristian Proaño, él es coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estimado Alexis, ¿cómo está? Buenos días a todos los radioescuchas, muy buenos días. Un gusto saludarle, doctor. ¿Cómo hay que entender de entrada? Quisiera pedirle a usted una opinión con respecto de esta nueva pugna, así la han llamado varios medios y analistas, esto que ha sucedido entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. ¿Es o no una pugna y por qué ha sido provocada? A ver, yo quisiera referirme al centro de esta situación. Y el centro de esta situación es básicamente un proceso jurisdiccional, una acción de protección interpuesta por una señora asambleísta en contra de ciertas decisiones de la Comisión de Fiscalización. Decisiones que están dentro del ejercicio de sus facultades para la Comisión de Fiscalización y con las cuales se procedió al archivo de 3 juicios políticos que al momento de ser calificados por la comisión ya no contaban con los requisitos para ser tramitados. Entonces, la ley le permite a la comisión, en casos similares, poder archivar este tipo de procesos y lógicamente continuar con los siguientes. Esta acción de protección lo que buscó fue dejar sin validez lo actuado por la comisión y consecuentemente buscar que estas resoluciones que fueron archivadas pierdan su efecto, es decir, en términos incluso un poco coloquiales, que se desarchiven esos juicios políticos. Y para eso utilizaron a la justicia. Es decir, otra vez tenemos un proceso en donde la justicia constitucional ha interferido en las atribuciones de la Asamblea Nacional, específicamente en las de los juicios políticos. A pesar de que hay un antecedente, doctor Proaño, y es una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué dice? Precisamente a eso me quería referir. Para que tengamos más detalle, es la sentencia número 122-22-JC/23 del 25 de octubre del 2023. ¿Por qué nace esta sentencia? Precisamente porque hemos ya tenido varios antecedentes en que en virtud de la aplicación de garantías jurisdiccionales se ha pretendido interferir en las diferentes funciones del Estado, particularmente en el caso de nosotros, en la Asamblea Nacional y sobre todo en los casos de fiscalización. Recordemos cuando el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, estaba siendo enjuiciado políticamente, pretendió interponer una acción jurisdiccional para evitar ese juicio político. Recordemos posteriormente, y esto es una de las situaciones más trágicas que hemos tenido en la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional procede al juicio político de los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana, cuando su presidente era el abogado Hernán Ulloa, un juez de la Concordia, tras 7 presentaciones simultáneas de acciones de protección hasta que recayera donde él el tratamiento de la misma, aceptó unas medidas cautelares y luego aceptó una acción de protección, con lo cual dejó sin efecto todo lo actuado por la Asamblea Nacional, o pretendió dejar sin efecto todo lo actuado por la Asamblea Nacional. Lógicamente, la Asamblea Nacional realizó todas las acciones. Hoy el juez, por esta y otras razones, ya no se encuentra dentro del sistema judicial, ya no es juez. De hecho, tengo entendido que también está involucrada en otro tipo de casos que no vienen en relación al tema. Pero sí, tenemos esta sentencia, y esta sentencia es clarísima. Si usted me permite, Alexis, yo quisiera dar lectura a algo que es importantísimo para el tema que nos ocupa. El párrafo 35 de la sentencia. En esta línea debe quedar claro, además, que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y o resultado de en el marco del artículo 131 de la Constitución. La Corte Constitucional ha sido clarísima al dictar esta sentencia para evitar que se utilice a la justicia
para interferir en los juicios políticos. Sin Pero acá embargo, tanto el asambleísta Alarcón como el juez desconocen esta sentencia, doctor. claro, y la contradicen, y eso es lo que nos pone ahora en una situación bastante complicada, porque nos encontramos frente a una disyuntiva, una sentencia emitida por la Corte Constitucional, que tiene además efectos vinculantes y es de obligatorio cumplimiento para todos, porque además marca la forma de actuar en estos casos respecto a una sentencia de primera instancia que lo que busca es que la Asamblea no cumpla lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Ante esto y ante la situación que tengo las dos sentencias, que son primero contradictorias, viene la disyuntiva, ¿cómo cumplo? Entonces, para saber esto, la Asamblea va a aplicar todos los mecanismos, vamos a ir a todos los mecanismos, a todas las instancias que sean necesarias para que se haga cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Pero ahora, doctor, lo que pasa también es que aparentemente los señores de ADN también van a recurrir a todas las instancias para pretender salirse con la suya. Tanto es así que el legislador Javier Jurado ha decidido presentar una denuncia en fiscalía en contra del secretario Alejandro Muñoz. A ver, yo entiendo y quisiéramos revisar, no tenemos acceso todavía, yo por lo menos no he tenido acceso. ¿No ha sido notificado todavía el secretario? No sabría decirle, no es algo que esté dentro de mi conocimiento, pero ahí quisiéramos saber por qué es la denuncia. Ahora, por presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y uso de documento falso. O sea, me parece que están primero de entrada tratando de deslegitimar la actuación de Alejandro Muñoz en su condición de vocero, en este caso, de una institución. No hay que olvidarse que Alejandro Muñoz está representando a la Asamblea Nacional, él es secretario general de la Asamblea, pero sí también valdría la pena un poco que usted nos explique por qué en este caso, que debió haber sido el presidente Cronfle, el principal vocero político de la institución, no lo fue, y manda al secretario Muñoz, y ahora entiende usted también en su condición de coordinador, haciendo las voces de voceros de la Asamblea. Mi estimado Alexis, yo en este caso puedo pronunciarme específicamente en el marco de mis competencias y mis atribuciones, y en este caso es el tema jurídico. No sabría decirle, no podría explicarle temas más allá de lo que yo he estado actuando dentro del marco de la defensa jurídica institucional. Entonces vamos al fondo de la denuncia que ha presentado ahora Javier Jurado, que antes, vale decirlo, era Revolución Ciudadana, ahora es ADN, está actuando ya como asambleísta de gobierno y ha presentado una denuncia en fiscalía por delitos de usurpación, simulación de funciones y uso de documento falso en contra de Alejandro Muñoz. Usted, que es el coordinador general de la Asamblea, ¿qué documento falso utilizaron? Quisiera saber a qué documento es el que se refiere. Mientras no tenga acceso a la denuncia presentada por el señor asambleísta, no sabría decirle. Porque específicamente en estos procesos y en el proceso que hemos llevado, no tengo ninguna recurrencia de haberse empleado algún tipo de documento falso. Entonces, sí me gustaría entender, ya leyendo y conociendo la denuncia del señor asambleísta, para ver a qué se refiere. Mientras tanto, para mí también es una sorpresa. Doctor, ahora, volviendo otra vez a este asunto, hay algo que no se ha mencionado mucho y que a mí por lo menos me queda clarísimo, y es, uno en muchos ámbitos de la vida, no solo siempre pone por delante las prioridades. Y en este caso parecería que es una prioridad para los legisladores procesar a dos funcionarias, o valdría la pena aclararlo, a una, ¿no? Palencia, que es la que queda todavía el juicio político, que está en funciones, en plena vigencia del cargo, y probablemente después retomar los juicios que en su momento perdieron apoyo, porque el hecho de que retiren las firmas para enjuiciar a Montalvo, a Arosemena, y se me escapa, usted me recordará el otro funcionario del gobierno de Lasso, se puede retomar, a ver, es Pablo Arosemena, es Andrea Montalvo, y es Sebastián Corral. Y Sebastián Corral, el ex secretario de la administración. ¿Esto se puede retomar después de que se concluya con los juicios políticos a Palencia? ¿O me equivoco? ¿O ya es que con retiran las firmas y se archivan los juicios? A ver, mi estimado Alexis,
y qué bueno que usted tope este tema. Eh, Acá el juicio político, acá dentro de la Asamblea, es un procedimiento reglado, un procedimiento que tiene diferentes etapas, diferentes procesos, hay que ir agotando etapas y procesos. Y tiene además ciertos requisitos. El artículo 131 nos dice quiénes son los, 131 de la Constitución me refiero, nos dice quiénes son los funcionarios de gobierno que pueden ser enjuiciados políticamente, y nos dice que para que exista la solicitud de juicio político, se requiere del apoyo del 25% de la Asamblea, es decir, 35 firmas. Y además nos dice que se puede iniciar un proceso de juicio político hasta un año después de que hayan concluido en funciones. Eso en términos generales. Entonces, a partir de eso, se presenta una solicitud por parte de un asambleísta, tiene que cumplir con el tema de las firmas, esto es revisado por el Consejo de Administración Legislativa. Si es que el Consejo de Administración Legislativa verifica que existe en ese momento el cumplimiento de los requisitos, procede a remitirle a la comisión. La comisión tiene que abocar conocimiento, revisar que al momento en que abocó conocimiento existan los requisitos, calificar e iniciar la sustanciación. Si es que al momento de revisar los requisitos en la comisión no existiera el cumplimiento de los mismos, la misma ley prevé la capacidad que tiene la comisión de archivarlo, porque es la comisión la que califica. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerde que hay una norma que nos dice que no se pueden seguir o no se pueden sustanciar más de un juicio político a la vez, independientemente que ya se haya enviado. Entonces, la comisión tiene que, cuando llegan más juicios políticos, tiene que ponerlos a la cola, y una vez que termina de sustanciar el uno, continúa con el siguiente. ¿Con qué punto? Con el aboco de conocimiento. Entonces, entre un proceso, el proceso de verificación que hace el CAL y el proceso de calificación que hace la comisión, pueden suceder varias situaciones, entre ellas el retiro de firmas, que es lo que ha operado en los tres casos. Como se procedió a retirar las firmas, del momento en que la comisión revisa, ya no existen los requisitos, el cumplimiento de requisitos para continuar con el juicio político. Habría que archivarlos, porque eso dice la ley. De hecho, el juez evita pronunciarse sobre si es que es posible o no el retiro de firmas, si es que los asambleístas pueden o no retirar las firmas. El juez no se pronuncia, dice que eso no está dentro de su competencia, pero reconoce un supuesto derecho vulnerado al asambleísta Alarcón en función de que aparentemente tenía, así lo considera el juez, que la comisión haberle notificado al asambleísta Alarcón con el retiro de firmas para que ella pueda presentar nuevas firmas o nuevas adhesiones para continuar con el juicio político. Situación que no está en ninguna parte del procedimiento ni en la ley. Pero hay además unos antecedentes, doctor, y usted me aclarará. ¿Ha habido casos de asambleístas de ADN que antes formaban parte de otras bancadas que también retiraron sus firmas en otras solicitudes o pedidos de juicios políticos? Tengo entendido que sí, tengo entendido que en otros procesos de juicio político, de hecho la Secretaría General entiendo que hizo una revisión, no me ha llegado a mí ese dato, pero entiendo que sí, que hay varios retiros de firmas, y no es la primera vez. Recordemos que cuando en el periodo 2021-2023, para darle un espacio de tiempo, se estaba tramitando el juicio político al ex procurador general del Estado, el doctor Íñigo Salvador, se procedió con el retiro de las firmas, de varias firmas, por lo cual el juicio político no pudo proceder. Posteriormente, en el juicio político que se interpuso en contra del ex secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de la ex ministra de Derechos Humanos, Paola Flores, también se retiraron las firmas. ¿Ya? Y al momento de calificar, ya no existían los requisitos, por ende ya no se pudo continuar con esos juicios políticos. Lo mismo operó en este caso, pero acá tenemos que presentaron una acción de protección y el juez observó erróneamente, porque recordemos que la fiscalización y la presentación o solicitud de juicios políticos es una facultad que tienen los asambleístas, no es un derecho constitucional, y las garantías jurisdiccionales son respecto a los derechos constitucionales.
por lo cual termina de alguna forma el juez declarando un derecho, situación que también es contraria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, también creo que vale la pena hablar del timing, doctor. Yo le voy a meter a referirse a un tema que quizás no le compete, porque lo suyo es el análisis técnico y jurídico, más no el político, pero el timing. Y es, usted puede hacerle memoria a la gente y ayudarnos a recordar en qué momento se presentaron las solicitudes de juicio en contra de Corral, Montalvo y Arosemena. ¿Y por qué lo hicieron? Estratégicamente, ¿por qué lo hicieron? Si yo no me equivoco, mejor déjeme buscar si tengo aquí el dato para Con decirle fechas y todo, claro. las fechas. Déjeme ver si lo tengo aquí. A ver. No, no tengo las fechas, pero a ver. Esto ocurre a partir de lo sucedido el viernes 5 de abril y la toma de la Embajada de México en Quito. Sí, de hecho, no tengo la fecha de presentación, pero sí tengo la fecha en que el CAL verifica los requisitos del caso del juicio político al señor Sebastián Corral. El juez se pronuncia, perdón, el CAL se pronuncia el 11 de abril. En el caso de Andrea Montalvo, el CAL se pronuncia el 22 de abril. Y en el caso de Pablo Arosemena, el CAL se pronuncia el mismo 22 de abril. Sí, de hecho son posteriores y creo que son inmediatamente posteriores a lo sucedido en la Embajada de México. Lo que ocurre es que después de lo sucedido el viernes 5 de abril y la toma de la embajada, no nos vamos a meter a hablar de si eso estuvo bien o mal, pero eso sucedió. El sábado, en rueda de prensa, la bancada de la Revolución Ciudadana, con su vocera Viviana Veloz, la primera vicepresidenta de la Asamblea, dicen, vamos a llamar a juicio político por este acontecimiento a la canciller Sommerfeld y a la ministra del Interior, la señora Palencia. Inmediatamente después de ese anuncio, los señores de ADN se anticipan. Y claro, como usted bien decía hace un momento, los juicios políticos no pueden ser tratados en combo, sino uno a la vez. Cogen y presentan 3 solicitudes de juicio político en contra de 3 exministros del gobierno de Lasso, para tratar de postergar o de prorrogar el tratamiento de los anunciados juicios políticos en contra de las funcionarias actualmente en sus cargos. Entonces todo tenía que ver con timing, es también parte de una estrategia. Eso, nada más. O sea, creo que la gente también debería tener en consideración y en cuenta estos acontecimientos para darse cuenta de que son o fueron parte de una estrategia de carácter político midiendo los tiempos por parte del gobierno. A ver, desafortunadamente, mi querido Alexis, no puedo pronunciarme al respecto. Lo entiendo perfectamente. Jurídicamente, yo tengo otro tipo de competencias y no me compete a mí entrar a analizar los temas políticos, sino los temas jurídicos, en donde yo reitero que lo actuado por la Asamblea Nacional respecto a los 3 juicios políticos de estos 3 exfuncionarios de gobierno, del gobierno anterior, fueron procesados en el marco de lo que dice la ley, fueron procesados en base a situaciones similares que se dieron en otro momento. Se aplicaron las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización y lo actuado por la Comisión de Fiscalización en su momento fue lo correcto. Sin embargo, y pese a que, como iniciamos indicando, existe una sentencia de la Corte Constitucional, nuevamente se ha utilizado a la justicia constitucional para que se interfiera en los juicios políticos, que son además atribuciones propias, específicas y privativas de la Asamblea Nacional según la Constitución. Eso para mí es una realidad, porque tengo una sentencia de la Corte Constitucional que no ha sido respetada por el juez, tengo una sentencia del juez que pretende interferir en las facultades de fiscalización de la Asamblea, en este caso específico de la Comisión, ordenándole de alguna forma que revea su decisión de archivar, la cual es legítima y legalmente realizada, ¿no? Ahora, doctor, hay algunas cosas que también vale la pena que la gente conozca.
los 3 exministros de Lazo pueden ser censurados hasta un año después de haber dejado o cesado en funciones, es decir, hasta noviembre del próximo año pueden ser, o noviembre de este año. Así es, hasta el 3 de noviembre. 23 de noviembre, sí, que fue en la fecha en la que se posicionó el nuevo gobierno. Hasta el 23 de noviembre de este año pueden retomarse los juicios políticos en contra de los 3 funcionarios. Así es. Ya, eso por un lado. Por otro, más allá de que la decisión del juez y la denuncia presentada por Inés Alarcón desconocen esta sentencia de la Corte Constitucional, es un hecho de que hay, digamos, un pronunciamiento judicial y ahora mismo la Asamblea está decidiendo no acatarlo. ¿Eso podría incurrir la Asamblea en incumplimiento de una sentencia? ¿Podría haber algún tipo de sanción judicial en contra de la Asamblea? ¿O ya nos estamos excediendo de la interpretación de este tema? A ver, desde el punto de vista jurídico, nosotros, como yo le había dicho, tengo la disyuntiva, tengo dos sentencias, la una jerárquicamente superior, además que marca claramente la forma de actuar de la justicia respecto a las funciones de la Asamblea, tengo una inferior que se contradice contra esta, eso le pone a la Asamblea en esta disyuntiva, por la cual nosotros vamos a aplicar todos los mecanismos jurídicos, judiciales, jurisdiccionales que correspondan para que se respete la sentencia de la Corte Constitucional, que, como le digo, es jerárquicamente superior. Y de darse eso, pues lógicamente se tendrá que no cumplir la sentencia emitida por el juez, porque es contradictoria. A ver, esto de no cumplir no hay que verlo como un desacato, porque no estoy diciendo no vamos a cumplir, lo que estoy diciendo es que hay que verificar la ejecutabilidad de esa sentencia, porque hay muchas sentencias que no son ejecutables. Veamos esta como viene, porque aún no hemos sido notificados por escrito con la sentencia, solamente con la sentencia oral que dio el juez ese día en la audiencia, al finalizar la audiencia el día jueves. Ahora, la Asamblea como tal no ha presentado ningún tipo de denuncia en contra del juez y pregunto, ¿la Judicatura podría abrir alguna suerte de sumario administrativo o expediente al juez por haber tomado esta decisión? De hecho, nosotros vamos a pedir y vamos a activar todos los mecanismos, incluso respecto a la actuación del juez. Ahí tenemos la posibilidad de plantear la solicitud de declaratoria de error inexcusable para que se proceda con los trámites dentro de la función judicial respecto a la actuación del juez. Pero mientras no seamos notificados con la sentencia, no puedo activar ninguno de los temas, porque la sentencia solo ha sido dictada oralmente. Yo necesito recibir, ser notificado oficialmente con la sentencia para activar tanto los procesos judiciales, jurisdiccionales y demás recursos que prevé respecto a la sentencia, como activar cualquier tipo de mecanismo, sea al interior de la judicatura o incluso, si es que de darse el caso, de índole penal, en contra del juez. Ahora, doctor, a mí me queda clarísimo, digamos, la sentencia de la Corte Constitucional dice lo que dice, usted incluso leyó el extracto del artículo, lo que dice la página 35 de la sentencia, donde establece claramente cuáles son las limitaciones que tiene una acción de este tipo en un procedimiento como el juicio político, que es una institución parlamentaria que no se da únicamente en Ecuador, sino en otros estados que tienen regímenes parecidos al nuestro, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que quede del todo claro y que funciones como la función judicial dejen de entrometerse en otra que es absolutamente independiente, como el primer poder del Estado, que es el Parlamento? A ver, el máximo órgano jurisdiccional del país es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ya ha emitido su sentencia. Pese a eso, vemos que existe gente que está dispuesta a desoír lo que dice la Corte Constitucional, pero lo adecuado jurídicamente es pedirle a la Corte Constitucional que haga un seguimiento de su sentencia respecto a este caso específico, a fin de que vaya aclarando y vaya sentando precedentes respecto al cumplimiento de lo que ellos han expresado en su sentencia como la máxima expresión del máximo órgano jurisdiccional del país. Entonces está clarísimo, lo que tienen que hacer es simplemente, más allá de interpretar, hacer lo que dice la sentencia de la Corte, nada más. Y vamos a pedirle a la Corte Constitucional que haga cumplir.
Le queremos agradecer, doctor Cristian Proaño, por haber aceptado la invitación a este diálogo, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, hablando sobre esta nueva suerte de pugna que se ha abierto a partir de la intervención o denuncia de la legisladora Inés Alarcón, la decisión de un juez y ahora mismo también la actitud que ha tomado como institución la Asamblea Nacional de no acatar precisamente lo dictaminado por el juez, considerando que anteriormente hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que regla el alcance que pueden tener estas acciones de orden constitucional en cuanto tiene que ver con los procesos de fiscalización en la Asamblea. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias, Alexis. Muy buenos días. Un buen día para todos.